Hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a compartir las enseñanzas que corresponden al domingo 16 de noviembre. Y si uno se pone a pensar, prácticamente es el último domingo del año litúrgico, porque el siguiente domingo, 23, se celebra la fiesta de Cristo Rey. Y todos los años, deben saberlo, todos los años, el año litúrgico está terminando con la fiesta de Cristo Rey, para que al siguiente domingo, el primer domingo de Adviento, se aperture el nuevo año litúrgico. Así que es especial este domingo, como todos los domingos. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos alimente, nos nutra y nos fortalezca. Vamos a orar entonces para que el Señor, a través de su palabra, llene nuestros corazones. Oremos, hermanos, y hagámoslo como lo hacemos cada domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, tú que inspiraste las sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar siempre y mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para que tengan sus Biblias a la mano, las lecturas de esta semana están tomadas en el Antiguo Testamento, Malaquías, el capítulo 3, comenzando en el versículo 13. El Salmo es el 98. En el Nuevo Testamento tenemos la epístola escrita por San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, comenzando el versículo 6. Y el Evangelio, San Lucas 21, del 5 al 19. Dejemos que la palabra de Dios llene nuestros corazones. Primera lectura, Malaquías, el capítulo 3, verso 13. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que les sirve. Y ustedes volverán a distinguirse entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderán fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de la justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés,
Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo mi pueblo. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Todos vamos a decir, canten al Señor cántico nuevo. Con su diestra y con su santo brazo, Dios ha alcanzado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria a la vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Canten al Señor cántico nuevo. El Señor se acuerda de su misericordia y de su fidelidad para con su pueblo. Los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen con júbilo al Señor, pueblos todos, levanten la voz y gócense y canten. Canten al Señor, cántico nuevo. Con trompetas, al son de clarines, aclamen con júbilo ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan. Canten al Señor, cántico nuevo. Den palmadas los ríos, aclamen los montes al Señor, cuando llegue para juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Canten al Señor, cántico nuevo. Lectura de la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3, verso 6. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar que tampoco coma. Nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Palabra de Dios. Salmo y el Evangelio ahora. El Señor esté con ustedes. Escuchemos la sabiduría de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 21, verso 5 al 19. Algunos de los discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ustedes ven, llegará el día que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, preguntaron, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Jesús les advirtió, tengan cuidado, no se dejen engañar. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, o dirán el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó.
Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes, señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernantes. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderán ni uno solo de los cabellos de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Este es el Evangelio del Señor. Meditemos, hermanos. Primera lectura, Malaquías, el último de los profetas, y Malaquías es el que cierra el Antiguo Testamento y nos abre el Nuevo Testamento. Su nombre significa mensajero de Dios. Todos deberíamos ser Malaquías en este tiempo. Este profeta reprende al pueblo de Dios por su falta de gratitud, porque olvidaron que son un pueblo escogido. Llama al arrepentimiento y reprocha a Malaquías la falta de fidelidad respecto a las ofrendas para el sustento del templo. En la lectura de este domingo por medio del profeta, Dios nos dice, vamos a leerlo, vuélvanse a mí, Malaquías capítulo 3, versículo 7, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El Señor nos está animando a ser fieles con nuestras ofrendas. Y es bueno recordar que ofrendar es honrar a Dios, es velar por su iglesia, es apoyar a sus ministros, es tener esa certeza de que no falte el sustento necesario para seguir con la obra misionera. Debemos siempre tener presente que el ofrendar es parte de la celebración litúrgica. Cada una de las partes de las celebraciones tiene sus momentos especiales, y el momento en que nosotros ofrendamos es un momento de sentirlo en el corazón y de decirle, toma Señor, te doy de lo que me diste. El Señor en Malaquías dice, pruébenme en esto y verán si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor. Confiemos en Dios, obedezcamos su palabra y mantengámonos fiel a Él. Fieles al Señor. Dice el Señor Todopoderoso, tendré compasión de ustedes y seré como un padre lo es con su hijo. Que el Señor nos anime a ser fieles en nuestras ofrendas, que el Señor nos anime a seguir las instrucciones de su palabra y, como dice San Pablo, mirándonos como hermanos, que estemos siempre dispuestos en nuestro Señor Jesucristo a apartarnos de todo aquel que vive en el ocio, de todo aquel que vive como vago. Porque en esta segunda lectura nos anima a seguir el ejemplo suyo
para no ser una carga para nadie, trabajar para ganarnos la vida, el sustento. Eso es un preciado bien. Y no, como dice San Pablo, no debemos cansarnos de hacer el bien. En Colosenses, el capítulo 3, 23, se los voy a leer, tiene una exhortación preciosa. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará. Busquemos siempre imitar a Dios y practicar sus enseñanzas. Vamos al Evangelio. En el Evangelio de este domingo, San Lucas 21, comenzando en el versículo 5, vemos un hermoso momento, una enseñanza preciosa como todas las enseñanzas de nuestro Señor. Los discípulos están observando el templo, maravillados, ven en él cosas muy hermosas, el templo de Jerusalén, un templo grande, enorme, hermoso. Y dice el Evangelio que los discípulos comentaban cómo estaba tan bellamente adornado con hermosas piedras, con ofrendas dedicadas a Dios. Y ustedes pueden imaginar los discípulos mirando allí, cuando de pronto Jesús les dice, todo lo que ustedes están viendo, algún día no quedará piedra sobre piedra, será derribado. Cuando los discípulos miraban con asombro, nuestro Señor sacudió sus corazones con esas palabras. No quedará nada. Nos hace recordar lo que las Escrituras dicen. Las cosas que se ven son perecederas, mas lo que no se ve es eterno. Los discípulos, después de escuchar esta advertencia de nuestro Señor, que no quedará nada, piedra sobre piedra, tenían una necesidad de saber cuándo sucederá lo que Jesús está anunciando. Es seguro que los discípulos tenían una buena intención. Por eso le preguntan, y Señor, ¿cuándo sucederá eso? Es seguro que los discípulos querían estar preparados, como el Señor les enseñó. Pero también debemos pensar que los discípulos admiraban esta construcción colosal del templo de Jerusalén como algo precioso. Pero los discípulos olvidaron que muy cerca de ellos estaba algo hermoso, la presencia de Dios mismo, la presencia de Cristo, muy cerca a ellos. Nosotros los creyentes no debemos olvidarlo. ¿Con qué se puede comparar la bella presencia de Cristo en nuestras vidas? Estar siempre cerca a Él, sentirlo a nuestro lado, es algo hermoso. Pero también debemos recordar que todo lo edificado por el hombre algún día pasará. Nuestro Señor ya había preparado a los discípulos. Si uno busca Mateo, el capítulo 24, cuando ustedes tengan un tiempito, por favor, léanlo. En Mateo 24, si uno lee el versículo 30, se los voy a leer en este momento, fíjense lo que dice. 24, 30. Dice, señales del fin del mundo. Dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús habla de su segunda venida y Jesús pide a sus discípulos estar preparados. Ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y más adelante dice, dichoso aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre cumpliendo con su deber. Y el Señor nos pide tener siempre la luz encendida, la lámpara, esa efusión, esa fuerza del Espíritu Santo que ilumina todo, porque Jesús nos llama a ser la luz del mundo. Todo pasará.
Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Y en el Evangelio de esta semana, el Señor está pidiendo a sus discípulos que tengan cuidado, que no se asusten, que se alegren de la oportunidad que van a tener de dar testimonio, que confíen en Cristo y en la elocuencia y sabiduría que Él nos dará cuando llegue el momento. Confiar en Jesús nos protegerá. Por eso debemos tomar en serio la promesa y la advertencia del Señor. Desde el momento en que se encuentra con sus discípulos y que están ellos observando aquel templo, maravillados de todo lo que ven, de la colosal construcción. Cuando Jesús rompe esa mirada puesta en lo material y Jesús les pide, les advierte que hay cosas mucho más importantes. Estar siempre en su presencia, sentirlo a Él, pensar el privilegio que tenemos nosotros de ser cristianos. Y fíjese cómo el Señor dice, tengan cuidado, les advierte, porque es peligroso. Cuando uno busca tener cuidado, sabe que si no lo tiene puede lastimarse. Tengan cuidado, no se dejen engañar, dice el Señor. Tengan cuidado, cuídense. También el Señor habla de no asustarse ante las situaciones que pueden ser adversas. El Señor habla de confiar en Él, de tener esa seguridad de que Dios, Cristo, su Espíritu Santo nos darán las palabras y la sabiduría para testificarlo, porque es una de las responsabilidades del cristiano. Así que, hermanos míos, recuerden, es bueno meditar en cómo el tiempo se va y avanza. Estamos prácticamente terminando el año, se nos viene el tiempo de Adviento, se nos viene la preparación para la Natividad, un nuevo comienzo, unas nuevas oportunidades y seguir caminando siempre en el Señor. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, y que estas enseñanzas que la palabra de Dios nos trae sigan edificando nuestras vidas. Tengan momentos de paz, de quietud. Que el Señor les bendiga, nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta siempre, hermanos amados. Hasta siempre.